Venimos hablando acerca de la fe y lo importante que es estar firme en la fe y cómo esto produce crecimiento y aumento. Vamos a leer una serie de pasajes bíblicos que nos van a bendecir. Hechos capítulo 16, verso 5. Hechos capítulo 16, verso 5. Aquí hay un principio muy importante de cómo la iglesia del Señor se multiplicaba a través del poder de la fe. Hechos capítulo 16, verso 5, dice las Escrituras: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Tres palabras muy importantes: confirmación, fe y aumento. Tres palabras muy importantes. La primera palabra, confirmación, confirmados en la fe. La segunda palabra, fe. Y la tercera palabra, aumento. ¿Cómo es que la iglesia crecía? ¿Cómo es que la iglesia aumentaba? ¿Cómo es que la iglesia se multiplicaba? Dándole el valor que tenía a la fe. Para eso se tenía que hacer algo importante, que era confirmación. Y para entender qué significa confirmar en la fe, cosa que hemos leído ya anteriormente cuando Pablo envía a Timoteo a los hermanos de Tesalónica para que sean confirmados, usa la palabra confirmados en la fe. La palabra confirmación tiene tres expresiones muy interesantes. La primera es el prefijo con o junto. Segundo, firme. Tercero, ción o acción. La acción de estar firme por estar junto a. Nadie está firme solo. Todos necesitamos de nuestros hermanos para ser confirmados en la fe. Quien se aísla del cuerpo corre el peligro de desestabilizarse. La firmeza está en la acción de estar juntos. Cuando compartimos tiempo juntos, somos confirmados y fortalecidos en la fe. Usted recordará la palabra de Lucas capítulo 22, cuando el Señor le dice a Pedro, que fue la forma en que terminamos: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo he rogado que tu fe no te falte, y una vez vuelto, confirma. Alguien diga conmigo: confirma. Confirma a tus hermanos. Lo que vas a vivir, lo que vas a pasar, te va a afirmar a vos en la fe. Pero luego de que vos estés firme en la fe, vas a tener un poder. ¿Cuál es el poder que tiene un líder que pasa tribulaciones? De confirmar a otros. Un líder que ha pasado tribulaciones, una líder que ha pasado por tribulaciones, tiene un gran poder. El poder de confirmar a otros. Tu presencia, tu persona va a afirmar a otros en la vida de la fe. Lo que usted y yo vivimos muchas veces es para que sea un instrumento de afirmar a otras personas. Por eso no debemos esconder nuestras tribulaciones como si fuera pecado. No debemos victimizarnos como si fuéramos víctimas de la tribulación. Pero debemos entender que Dios usará situaciones difíciles para establecer la fe en la vida de otras personas. Ahora, vimos la palabra confirmación, lo que significa la acción de estar firme junto con. Veamos la segunda palabra importante, la palabra fe, que la estudiaremos de aquí a unos minutos. Lo importante de que no debo confirmar en cualquier cosa, debo confirmar en la fe. Y tercero, la palabra aumento. Hay algo que funciona naturalmente cuando alguien está firme en la fe, que es que se multiplica. Personas firmes en la fe se multiplican. Me gustaría mucho presentarles a algunas personas que conozco de China. Una de ellas es una de las mujeres que más honro y respeto en el cuerpo de Cristo. Su cabeza no tiene forma de esconder las cicatrices. Ella ha sido torturada muchísimas veces. Ella ha sido maltratada y han abusado a su hija delante de su rostro. Pero ella ha mantenido su fe en el Señor y su hija también mantuvo su fe en el Señor, con la diferencia que ellos dirigen 5 millones de creyentes. Porque la tribulación nunca te va a dejar estéril.
la tribulación va a producir frutos para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que produce confirmar a la gente en la fe? Que al estar confirmados se multipliquen. ¿Qué es lo que hace que una persona se vuelva estéril en el cuerpo de Cristo? Cuando se victimiza. La victimización hace que las personas se vuelvan improductivas. Toda persona que tiene pena de sí misma, pena de sus luchas, pena de sus dificultades, es una persona estéril que no produce frutos para la gloria de Dios. Toda persona que aprende a pasar diferentes circunstancias, no importa cuál ésta sea, verá siempre el resultado de las tribulaciones. Porque lo que vamos a estudiar ahora es la palabra producción. ¿Puede decir conmigo para dar tiempo a los que escriben? Producción. Dios produce. Permanentemente Dios está produciendo. Dios no hace nada sin un pensamiento de productividad. Dios es el más grande empresario. Él no invierte en lo que no produce. Él produce todo el tiempo. Él está produciendo. Usted está sentado aquí, yo estoy parado aquí. Y Dios está produciendo algo en nosotros que los próximos días veremos el fruto de lo que Dios está produciendo. Porque Dios todo el tiempo está produciendo algo en nuestras vidas. Él no hace nada sin pensar qué va a producir en nosotros. Todo lo que Él hace, lo hace con mentalidad y visión de productividad. Las iglesias eran confirmadas en la fe y producían, se multiplicaban, aumentaban y no de cualquier forma, aumentaban en gran número. Ahora, hay dos formas de multiplicarse. Diga conmigo, dos formas. Humanamente o por el poder de la fe. Humanamente es el fruto de las buenas ideas. Y las buenas ideas no tienen respaldo de Dios. Dios solo respalda su voluntad. Por lo tanto, Dios no está esperando que usted y yo hagamos fuerza para sacar una buena idea. Tiene que salir una buena idea. Diga conmigo, no. Relájese. Relájese, porque cuando usted esté en reposo, la voluntad de Dios será revelada y será mucho más rápido la multiplicación. En reposo, en reposo. Hermano, el Señor tiene un cerebro tan poderoso que no necesita el tuyo. Haga la mejor sonrisa y diga amén. Amén. El mayor enemigo del avance del reino son las buenas ideas de los creyentes. El mayor enemigo del avance del reino son las buenas ideas de los creyentes. Cada vez que nosotros tenemos una buena idea, Dios tiembla. No el infierno, Dios tiembla. Dios no espera de usted ni de mí buenas ideas. Dios solo espera de usted y de mí que funcionemos por la mente de Cristo. Desde la mente de Cristo, todo lo que producimos se establece. Porque tiene una sustancia. ¿Alguien puede repetir esta palabra sustancia? Ahora la vamos a estudiar cuando estudiemos fe. Todo lo que proviene de Él tiene sustancia para sostener todo lo que Dios mande hacer. Dios no sostiene lo que Él no crea. Dios solo sostiene lo que viene de Él. Por eso que la iglesia no se preocupaban en multiplicarse, la iglesia se preocupaban por ser confirmadas en la fe. Y la multiplicación era un asunto del poder de la fe que operaba en ellos. ¿Se acuerda cuál es el árbol más grande que existe en la creación según Jesús? ¿Cuál es el árbol más grande? ¿Cuál? El de la semilla de mostaza, que es comparada la mostaza a la semilla de fe. No hay nada que aumente más que lo que tiene la sustancia de fe. No hay nadie que se multiplique más que aquel que opera en la sustancia de la fe. Ya vamos a ir viéndolo despacio, simplemente téngame paciencia para construir el pensamiento hasta que lleguemos al punto de decir, ahora entiendo. Se va aumentando para la gloria de Dios. Mire este pasaje, Romanos capítulo 1, verso 17, Romanos 1, 17. Romanos 1, 17 es muy importante ver
lo que dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la única sustancia que necesita el justo? ¿Cuál es la única sustancia que nos va a hacer llegar hasta el final? La fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que hace el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios, que es el asunto más importante de nuestras vidas. El Evangelio de Dios es el asunto más importante de las cartas apostólicas. La carta de Romanos, la carta a los hermanos de Galacia. Todo el asunto que Pablo enfrenta allí es el Evangelio de Dios. Es un asunto que todo líder debe estudiar minuciosa y responsablemente, el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Dios vivimos en fe, por fe y para fe. En el Evangelio de Dios vivimos en fe, por fe y para fe. Por lo tanto, todo lo que el Evangelio va a producir en nuestras vidas se llama fe. Todo lenguaje de Dios, alguien grite conmigo para dar tiempo a los que escriben. Todo lenguaje de Dios, una vez más, todo lenguaje de Dios es un lenguaje de fe. Necesito observar las profecías, porque las profecías del antiguo pacto son de una forma, las profecías en el nuevo pacto son de otra forma. En el antiguo pacto las profecías eran de juicio. Las profecías en el nuevo pacto son de consolación. Necesito entender las profecías, necesito entender el lenguaje de Dios. En el antiguo pacto Dios hablaba de una manera, en el nuevo pacto Dios habla de otra. En el antiguo pacto Dios hablaba en un lenguaje llamado condenación. ¿Para qué vino la ley? Para condenar al mundo. Pero en el nuevo pacto el lenguaje de Dios es un lenguaje de fe. Por eso, ¿quién fue el único hombre que no entró a la ley de Moisés y fue llamado el padre de la fe? Abraham. Porque cuando vino la ley, Dios habló en un lenguaje de condenación. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que el ministerio de Moisés fue un ministerio con gloria, pero era un ministerio de condenación. El ministerio que estamos nosotros ahora es el ministerio de la justificación. Si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánto más gloria no tendrá el ministerio de la justificación? Ahora, ¿cómo habla Dios hoy? Dios no está hablando el lenguaje de antiguo pacto. Gracias por su amén tan entusiasmado. Dios no está hablando el lenguaje de antiguo pacto. Entonces, cuando un profeta dice, viene para Guatemala una tempestad. No, el lenguaje del nuevo pacto es, frenamos la tempestad. En el antiguo pacto todo tenía que ver con condenación para que la gente corra a Dios. En el nuevo pacto el lenguaje de Dios ya no es de condenación, es de fe. Por lo tanto, necesito entender que el Evangelio de Dios es un lenguaje de fe. El Evangelio de Dios es un lenguaje de fe. Por lo tanto, debo reconsiderar la palabra arrepentimiento. Alguien diga conmigo la palabra arrepentimiento. Porque arrepentimiento en la condenación tenía un sentido, arrepentimiento en la justificación tiene otro sentido. Se los muestro. Chaco, por favor, como siempre y no puede ser de otra manera, alguien lindo tiene que estar aquí adelante. Gracias. Ayúdeme un momento. Arrepentimiento en el antiguo pacto tenía que ver con cambio de pensamiento y cambio de mentalidad. Así que alguien pensaba mal, ahora piensa bien. En el nuevo pacto, arrepentimiento no es cambio de mentalidad, no es cambio de pensamiento, es mucho más que eso, es cambio de mente. Si yo te digo a vos, vos tenés que pensar como Cristo, yo estoy usando un lenguaje del antiguo pacto. Porque humanamente Chaco nunca puede pensar como Cristo. Si Dios creyera que Él pudiera pensar como Cristo, nunca le hubiera dado la mente de Cristo. En el nuevo pacto, Dios no te pide que te esfuerces a pensar como Cristo, sino que en el nuevo pacto Dios te da la mente de Cristo. Por lo tanto, ya no piensa Chaco, ahora piensa Cristo.
No, no hace falta que aplauda ni que llore, pero por lo menos diga gloria a Dios. Escucha, no, vení. ¿Cuál es la diferencia? Que yo me paso toda la vida y yo digo, ¿por qué cuando era pibe como de tu edad no aprendí esto? Pasé 20 años queriendo pensar como Cristo y nunca pude. Porque si siendo malo no puedo pensar como un hombre bueno. La diferencia no está en que Él se esfuerce. Ahora voy a pensar como Cristo, voy a pensar como Cristo, voy a leer los 4 evangelios, voy a leer las cartas apostólicas de Pablo, voy a leer. No, pero sigue siendo Él. El problema no está en el pensamiento, el problema está en la naturaleza. Así que Él se esfuerza y cada tanto saca un buen pensamiento, pero el problema es la naturaleza. Hay 3 posiciones: venta de mueble, distribuidor de mueble y fábrica de mueble. Cambiar de pensamiento, venta de mueble. Cambiar de mentalidad, distribuidor de mueble. Pero es diferente cuando hablamos de cambiar la fábrica. Dios no quiere que Él y yo cambiemos el pensamiento. Lo que Dios quiere es que cambiemos de mente. Yo pensaba, ahora Él piensa en mí. Puede ser, como si entendiera. En otras palabras, ahora va a entender por qué le dije hace 5 minutos que Dios no quiere tus ideas. Gracias por su mente tan entusiasmada. Yo sé que, déjeme construir, después va a entenderlo. Dios no quiere tus ideas, Dios no necesita tus ideas. Tus ideas atrasan el avance del reino de Dios. Lo que Dios quiere es su mente gobernando la tuya. Dios no quiere tus ideas. Así que si mañana usted dice, traigo una buena idea, pastor, yo te voy a preguntar, ¿de dónde la traes? ¿De tu mente o de la mente de Cristo? Porque Dios no sostiene lo que usted piensa, Dios sostiene lo que Él piensa. Por lo tanto, hay que aprender a entregar la mente para que Cristo piense por nosotros. Así que ya no tengo que decirle a Chaco, gracias por sentarte y dejarme solo. Gracias, no hay problema. No hay problema. A Pablo lo dejaron solo también, no hay problema. Lo importante no es decirle a él que tiene que cambiar y mejorar sus pensamientos. No, mira, ahora lo que necesitas es crucificar tu mente y dejar que opere la mente de Cristo. Diga conmigo, educación o revelación. La mente humana es educada, la mente de Cristo no. ¿Está listo? ¿Podemos entrar un poquito más? Déjeme decirle lo siguiente. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién instruirá la mente del Señor? La mente de Cristo no puede ser instruida. Por lo tanto, yo no puedo educarlo a Él a pensar como Cristo. Porque la mente de Cristo no puede ser instruida. ¿Cómo logramos que opere la mente de Cristo en nosotros? Revelación. No, hermana, le doy el micrófono y continúe usted. Me está agarrando todo antes que lo diga, pero es eso. ¿Se acuerdan los 3 lugares que tenía el tabernáculo? ¿Se acuerda? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Dónde funcionaba Dios? ¿Dónde operaba Dios? ¿Qué separaba el lugar santísimo del lugar santo? El velo. Usted podía estar en el lugar santo, lo que no quiere decir que tenía habilidad para estar. ¿Había qué cosa en el medio? Un velo. El atrio es el cuerpo. El lugar santo es el alma. El lugar santísimo es el espíritu. ¿Cuánto me están entendiendo? El problema es cuando entre el espíritu y el alma, entre el lugar santísimo y el lugar santo hay velos. ¿Por qué Pablo ora que venga a los santos revelación? Porque el prefijo re es antes. ¿Cuál es la operación de la revelación? La operación de la revelación es que venga claridad para ver como antes del velo. Para volver a ver antes del velo. Él vino, antes de venir en cuerpo, vino en espíritu. ¿Cuánto me están siguiendo?
Él vino en espíritu. ¿De dónde vino Él? De Dios. Porque el espíritu salió de Dios y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Crece en un hogar donde la iniquidad, el pecado, la maldad gobierna. ¿Qué es lo que pasa? Se le enseña a él a morir al espíritu y a vivir en el alma. Entonces lo que él quiere, porque hay padres que enseñan a sus hijos a ser caprichosos, y entonces le dicen, no, hijo, lo que vos quieras, lo que vos quieras, y ahí le entronan el alma. O peor, los padres colocan su voluntad sobre él. Y entonces él es una persona manipulada. ¿Dónde queda su espíritu? Queda en un estado de muerte. Queda en un estado de muerte. Su espíritu vino a la tierra con un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tiene? Que vino de Dios. Pero ¿dónde está ese testimonio ahora? Muerto. El alma está gobernando y como el alma gobierna, su espíritu está muerto. Por lo tanto, él no tiene testimonio de dónde viene. Cada vez que le dijeron, vos tenés que hacer lo que querés o vos tenés que hacer lo que yo quiero, le fuimos poniendo velos. Velos, velos. Un día viene a intimidad con Dios, escucha la palabra y la palabra es una prédica en el espíritu. Inspira y da vida al espíritu. Al espíritu. Y el espíritu resucita. Pero ahora hay una batalla. El espíritu no puede manifestarse porque hay velos. Entonces, ¿qué tiene que operar para que los velos caigan y él viva en el testimonio del espíritu? La revelación. ¿Qué va a ser la revelación? La revelación va a ser que todos los velos, argumentos y fortalezas de la carne comiencen a caer para que él ahora vuelva al testimonio del espíritu. Hay dos memorias, diga conmigo, dos memorias. La memoria del alma y la memoria del espíritu. La memoria del alma, la memoria del espíritu. Toda vez que un hermano entra, sí, porque yo en el pasado pasé esto, esa es la memoria del alma. ¿Sabe cuál es la memoria del espíritu? Es, yo estaba con Cristo antes que el mundo fuera formado. Yo estaba con Cristo cuando Él fue crucificado. Yo estaba con Cristo cuando Él resucitó. Y yo ahora estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué es esa declaración? No es una declaración bíblica, es la memoria de Cristo operando en su vida. Hermanos, vienen días donde la sanidad interior va a ser la activación de la mente de Cristo en la vida de las personas. Donde la sanidad más fuerte y poderosa interior va a ser la revelación de la vida de Cristo en la persona. Nosotros estamos queriendo remendar al hombre viejo y el hombre viejo tiene que morir. Tiene que morir y se tiene que levantar la mente de Cristo. La mente de Cristo te va a recordar dónde estuvo Cristo, porque donde estuvo Cristo estabas vos. ¿Dónde estaba Chaco hace 2000 años atrás? Muriendo con Cristo. ¿Dónde estaba Chaco hace 6000 años atrás? Estaba en Cristo. Porque él fue sacado de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Dónde estaba Chaco hace 2000 años atrás? Resucitando con Cristo. ¿Dónde está Chaco hoy? Sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa es la memoria de Cristo en nosotros. Esa es la memoria de Cristo en nosotros. Puede levantar su mano al cielo y decir, mi memoria es la memoria de la mente de Cristo. Cuando vivo en el alma, recuerdo mi pasado. Pero cuando vivo en la mente de Cristo, recuerdo donde Cristo estuvo. Y esto es lo que hace Pablo. Pablo comienza a escribir acerca de los lugares que él estuvo con Cristo, juntamente crucificado con él. Juntamente resucitado con él. Por eso es importante entender la diferencia de pensar bien a tener la mente de Cristo. Porque ya no es tu memoria, ahora es la memoria de Cristo. Y se resuelve tu pasado por la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que venir entonces? Tiene que venir revelación. Revelación es más que educación. Yo tengo 28 años de creyente y 25 años de pastor. Y déjeme decirle, le he enseñado la Biblia a gente que nunca cambió. Porque a la gente cristiana no hay que educarla. Lo que se necesita es mucho más que educación. Lo que se necesita es revelación. ¿Qué hace la revelación a diferencia de la educación? La educación
tiene que ver con la instrucción hacia afuera. Usted sabe que la palabra educación, lo dije la vez pasada cuando estuvimos juntos, la palabra educación viene de la palabra duché, que es de la expresión duchar o ducha, que viene de la palabra limpieza de afuera. Cuando él recibe a Cristo, la limpieza ya no es de afuera. La limpieza ahora es de adentro. Si nosotros educamos desde afuera, lo único que hacemos es educar a una naturaleza pecaminosa a que se porte bien. Es educar a una naturaleza pecaminosa que se porte bien. ¿Cuál es la diferencia de si opera la mente de Cristo en la persona? Que cambia la naturaleza. Cambia la naturaleza, cambia la naturaleza, cambia la naturaleza. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Puede una semilla de manzana producir naranja? Hoy sí. Hoy sí. ¿Con qué? Con injertos en la genética. La perversión de la genética que muta la esencia. ¿Qué es la educación? La educación es un injerto a una naturaleza pecaminosa. Es querer colocarle cosas buenas a una persona mala. Ahora tenés que portarte bien porque venía a la iglesia. No funciona. Porque la fábrica sigue produciendo sillones. Necesito cambiar la fábrica. Necesito cambiar el origen. Alguien puede escribir, los pensamientos son un asunto de naturaleza, no de demonios. Los pensamientos son un asunto de naturaleza. Por eso que aunque alguien quiera pensar lo bueno, como dice el apóstol Pablo, queriendo pensar lo bueno, hago lo malo. Porque descubro otra ley en mis miembros. Toda persona piensa según la naturaleza que lo gobierna. Toda persona piensa según la naturaleza que lo gobierna. Si lo gobierna el alma, sus pensamientos son carnales. Si lo gobierna la mente de Cristo, sus pensamientos son celestiales. Jesús se pone a hablar con los discípulos y con la gente en Juan capítulo 3 y les dice así: les he hablado cosas terrenales y no me creéis. Si les hablo las cosas celestiales, menos. Él quería hablar desde otra naturaleza, la naturaleza celestial. Estamos en días muy importantes para todo el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo está habiendo una transformación de naturaleza y no solo de pensamientos. ¿Sabe? Se ha corrompido la esencia del reino de Dios por gente que la recibió en una naturaleza pecaminosa y usó los principios correctos con una naturaleza contaminada. Y eso es lo peor que puede pasar. Hoy mucha gente escucha la palabra prosperidad y huye, porque tomaron principios correctos con una naturaleza equivocada y hicieron desastres. Y lo peor de todo, que es nuestra herencia. Por eso que en nuestras vidas tiene que pasar algo como líderes muy fuerte, que no es solamente aprender a pensar bien, sino cambiar la mente y tener la operación de la mente de Cristo funcionando en nosotros. Y para esto funciona la revelación. ¿La revelación para qué funciona? ¿Para que te impacte un versículo bíblico? No. La revelación funciona para que se libere la mente de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que tienen la mente de Cristo? Levánteme su mano. Si usted cree que tiene la mente de Cristo, de lo cual me uno a esa fe, usted tiene la mente de Cristo, usted tiene que hacerse la pregunta más importante de la vida. ¿Cómo hago para que me funcione la mente de Cristo? No puede ser que tenga la mente de Cristo y no me funcione. Es como tener un gran transporte y no saberlo usar. ¿Cómo funciona? Y esta debe ser la pregunta más responsable de un líder. ¿Cómo hago para que funcione en mí la mente de Cristo? Si lo tengo y no lo uso, es un desperdicio. No puedo tener tanto y no usarlo. Y entonces esa pregunta va a traer respuestas. La respuesta que solo Dios puede dar.
Las respuestas llamadas revelación. Lo que va a ir quitando los velos para que la mente de Cristo comience a funcionar. En la medida en que caen los velos, la mente de Cristo funciona mejor en nosotros. Dios no te da revelación para impactarte con un pasaje bíblico. La revelación viene para activar la mente de Cristo en tu vida, para que descubras la potencia de la mente de Cristo. Hermano, sería un desperdicio considerar que nuestras buenas ideas pueden hacer avanzar el reino. Teniendo la mente de Cristo, pensar que nuestras buenas ideas pueden aportarle algo es un grave error. Las buenas ideas son el fruto del árbol del bien y del mal. Nosotros no queremos buenas ideas, porque quien tiene buenas ideas también tiene malas ideas. La iglesia nunca se llevó a cabo y no se va a llevar a cabo con buenas ideas. La iglesia se va a llevar adelante por la revelación de la mente de Cristo en nosotros. Los días que vienen, las personas se acercarán para decir, Dios me ha mostrado, que es diferente a decir, yo tengo una buena idea. Esta tarde, permítame decirle, Dios no sostiene buenas ideas. Dios solo sostiene lo que viene desde la mente de Cristo. Y lo que viene desde la mente de Cristo es un poder creativo imparable. Jeremías capítulo 10, verso 12. Gracias. Jeremías capítulo 10, verso 12. Jeremías capítulo 10, verso 12. Cuando lo tenga, por favor, dígame sí. Todavía escuchamos algunos ruidos de hojas, así que vamos a dar un minutito. Jeremías está después de Génesis, en alguna parte y antes de Apocalipsis, ahí lo encontramos. Y para los que son amantes de las Escrituras, busquen 1 Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Cuando lo tenga me dice sí. Muy bien, leemos primero Jeremías capítulo 10, verso 12. El que hizo la tierra ¿con qué? Con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber. Y extendió los cielos con su... Tres operaciones. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su... La sabiduría ordena todo. La sabiduría trae orden. Y dice, y extendió los cielos con su sabiduría. Dios no solamente ordena nuestras vidas, sino que hace que ese orden se extienda. Y a esto se le llama evangelización. Cuando gente desordenada predica, no evangeliza, confunde. Préstele atención a la operación de este poder. Número 1, dice, el que hizo la tierra con su poder. Ahora ponga la palabra tierra, ponga su nombre, ponga su persona. Él me hizo con su poder y ordenó mi vida con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Sabe que cuando Dios pensó en usted, pensó en su familia? Cuando Dios pensó en usted y en su familia, pensó en su barrio. Cuando Dios pensó en usted, en su familia y en su barrio, pensó en su ciudad. Cuando pensó en su vida, su familia, su barrio, su ciudad, pensó en su nación. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con carácter de extensión. Ahora, lo primero que hace es la operación de su poder. Luego la operación de su sabiduría para poner en orden. Y luego de que las cosas están en orden, extiende. Él no extiende nada desordenado, porque si no, Él es promotor de desorden. Veamos qué tiene que ver esto con 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría
de Dios. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Mire, mientras damos tiempo a los que escriben, solo los otros levanten la mano. Los que no escriben, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero levante la mano, por favor, los que no estamos escribiendo, y escuche lo que voy a decirle. Hermano, la mente de Cristo es una mente poderosa. La mente de Cristo es una mente ilimitada. Poder habla de la capacidad de romper límites. Poder está hablando de algo ilimitado. Cada vez que se menciona el poder de Dios, se lo combina con sobrenaturalidad, o sea, ir más allá de los límites. Por eso que quien piensa desde la mente de Cristo, piensa sin límites. Quien piensa desde la mente de Cristo, escucha una palabra que dice, este año Dios te entrega la casa. Quien lo recibe en la mente natural comienza, pero si yo cobro tantos dólares, ¿cómo voy a hacer para comprarme la casa? Quien piensa desde la mente de Cristo dice, está hecho. Por eso que el evangelio es un asunto de fe. No es lo mismo estar en una silla resistiendo cada prédica, porque cada vez que se predica en el Espíritu, se predica desde la mente de Cristo. Cada vez que se predica en el Espíritu, se predica desde la mente de Cristo. Por lo tanto, cuando se está predicando, se predica desde la realidad de Dios y no desde mi realidad. Por eso Dios entrega una palabra profética y dice, yo te entrego toda la ciudad y vas a ver la gloria de Dios en toda la ciudad. Quien la recibe en el alma, inmediatamente piensa, ¿cómo? Quien la recibe en el Espíritu dice, lo creo. Porque la prédica que viene desde la mente de Cristo maneja un código llamado poder. Y quien la recibe desde la mente de Cristo la cree porque lo recibe desde una mente ilimitada. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero yo lo creo. Y eso es que el mensaje se recibió desde la mente de Cristo. Por eso yo necesito discernir si el que está sentado delante mío me lo está recibiendo en el alma o me lo está recibiendo en el espíritu. Porque si yo le digo a usted lo mismo que Dios me dijo a mí, vas a levantar altares en todas las naciones del mundo. Si yo lo recibo en la mente del alma, digo, ¿cómo? Si yo no tengo contacto, no soy conocido, no soy famoso, ¿cómo lo hago? Si lo recibo desde la mente humana, es imposible. Si lo recibo desde la mente de Cristo, lo único que digo es, amén, ya está hecho. Porque Cristo es poder de Dios. Necesitamos renunciar a la incapacidad de ver el poder de Dios en sus palabras. Señor, renuncio a creer que con mis recursos humanos tu palabra se va a cumplir. Tu palabra solo se cumple con tu poder. ¿Sabe qué tiene usted en su mente? En su mente tiene una batalla. La batalla de la mente de Cristo y la mente humana. Cuando yo me siento aquí a escuchar una palabra, yo tengo que garantizarme a mí mismo que vine aquí con el espíritu correcto. Porque lo que Dios me va a hablar va a trascender los recursos que yo tengo en el presente. Todo lo que viene para esta casa no tiene que ver con los recursos que haya en las arcas de las finanzas. Todo lo que viene para esta casa, todos los desafíos, los proyectos, los grandes emprendimientos vienen desde una sola forma, desde el poder de la mente de Cristo. Y deben ser recibidas desde el poder de la mente de Cristo. Porque Dios en un día hace que las cosas funcionen como si nunca hubieran funcionado. Porque el lenguaje de Dios es fe. Dios habla las cosas que no son como si fuese. Dios dice, les entrego un predio grande para un nuevo salón impresionante. Quien lo recibe en la mente humana dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Quien lo recibe de la mente de Cristo sabe que el poder es de Cristo para producir el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿Cuántos me están siguiendo en esta tarde? Por eso que cuando Dios habla contigo, Él no habla desde su poder a tu debilidad. Él habla de su poder al poder que opera dentro tuyo. Dios no está hablando contigo, Dios está hablando con la mente de Cristo. Por eso es que las cosas espirituales se han de discernir. ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿En mi alma? No, en mi espíritu. Como hemos sido tan estudiosos del alma, descubrimos que el alma tiene mente, emociones y voluntad. Pero se está levantando una generación conocedora de la vida del espíritu. Y el espíritu tiene mente, emociones y voluntad.
no satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Haya en vosotros el mismo sentir. Vamos viendo que lo que opera en el alma también está en el Espíritu. La diferencia es quién gobierna. Lo que Dios está hablando, lo está hablando a tu espíritu. ¿Sabe qué significa cuando el predicador está diciendo, estoy hablando a tu espíritu? Está diciendo, le estoy hablando al Cristo que está dentro tuyo. El Cristo que está dentro tuyo me dice amén. Tu mente no lo puede decir. Por eso cuando yo me siento aquí, tengo que crucificar mi mente. Porque lo que Él me va a hablar, me lo va a hablar desde su poder y no desde mi realidad. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, Dios te habla desde su realidad, no desde la tuya. Moisés, ¿qué tienes para abrir el Mar Rojo? Nada. No tengo una cuenta bancaria, HBC todavía no existe. ¿Dónde voy a tener tanto para crear un puente tan grande? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hablar desde mi poder. Esa vara es suficiente. Porque desde el poder de Dios, una vara es suficiente para abrir el Mar Rojo, desde su poder. Eso es una mente ilimitada. Una mente ilimitada te hace ver $10 como si fuera suficiente para empezar la gran empresa. Porque desde su mente opera poder. Si Dios, y digo en el Espíritu que Dios lo hace, Dios los lleva a un lugar mucho más grande. Escuche. Mucha de la gente que está aquí será sorprendida financieramente de una forma sobrenatural. Pero no será la gente del alma, será la gente del Espíritu. Porque la gente del Espíritu sabe que no es dueña de nada. La gente del Espíritu sabe que es administradora de todo. Dios no va aquí a prosperar a gente almática. Porque la gente almática, cuando reciba la prosperidad, ¿cuál es el dominio del alma? Lo que yo quiero. Cuando Dios te prospere de la forma en que lo va a hacer, no lo va a hacer para lo que vos querés, va a ser para lo que Él quiere. ¿Sabe cuál es el problema de los almáticos? El problema de los almáticos es que son como Aarón. Moisés es la figura del espíritu, Aarón es la figura del alma. ¿Qué usaría Moisés para edificar el tabernáculo? Las joyas que dieron los egipcios. Porque Moisés sabía que la liberación de los recursos de los egipcios era para el tabernáculo. ¿Qué hizo Aarón con los recursos? Levantó un becerro de oro. Los almáticos, ¿qué es lo que hacen con lo que Dios les da? Levantan becerros de oro. ¿Qué hacen los espirituales con lo que Dios les da? Edifican el tabernáculo para la casa de Dios. Hermanos, yo quiero pedirle en el Espíritu que usted reciba esto. Si Dios, por su buena voluntad, decide que venga un nuevo desafío a esta casa, de pasar a una casa mucho más grande, los espirituales tienen que gritar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ordenar a los egipcios que liberen cosas para que vengan a tu mano por causa de la casa de Dios. Pero cuando eso pase, no pienses en el coche que querías. Oh, y ahora me voy a poder comprar la casa que quería. Eso lo hace un almático. El almático inmediatamente piensa en los recursos para sí. El espiritual siempre piensa en los recursos para Dios. Y Dios se encarga de decir, no, tranquilo. No me des todo. Quédate con esto. El corazón de un hombre espiritual es diferente al corazón de un hombre almático. Es totalmente diferente. Lo primero que piensa un hombre espiritual es, Señor, ¿qué hago con lo que me has dado? ¿Qué es lo que piensa un hombre almático? Gracias por lo que me diste para hacer lo que yo quiero. Después cuando escuche la grabación lo puede anotar y va a entender lo que le estoy diciendo. Los dos están frente al mismo recurso, pero los dos tienen intereses diferentes. Porque el interés del hombre espiritual es que Cristo siempre sea glorificado. Vamos bien hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, pregúntele a la pastora, que ella es una gran maestra. Por eso es importante definir. La persona almática frente a los recursos es muy egoísta. Ella quiere resolver los traumas del pasado con recursos. Ahora le voy a demostrar a todo que Dios me bendijo. Ahora le voy a demostrar a todo que Dios está conmigo. Esos son los traumas no resueltos del pasado.
Quien vive en el Espíritu no tiene ese trauma. Quien vive en el Espíritu no tiene que demostrarle nada a nadie, porque el que vive en el Espíritu tiene un solo deseo, hacer la voluntad de Dios. Quien vive en el Espíritu no tiene que andar pensando en muchas cosas, solo una cosa. El hombre espiritual solo se dedica a una cosa, a vivir para la voluntad de Dios. Y eso lo voy a explicar más tranquilo con un cerebro renovado mañana. Ya cuando todos estén más descansados, vamos a explicar que el hombre que ama la voluntad de Dios solo vive para una cosa, para la voluntad de Dios. Solo para eso. Por eso tiene reposo. Puede gestionar 20.000 millones de cosas, pero no hay problema, porque todo lo que él administra, lo administra con una sola pasión, que sea hecha su voluntad. Y en eso está su paz. Los días que vienen se levanta una generación que va a administrar mucho sin entrar en ansiedad ni entrar en estrés. Hay hermanos que hacen 2 o 3 cositas en la iglesia y ya sienten que se les vino el mundo abajo. El enemigo le dice, no, pará hermano, pareces Moisés, pareces Noé, pareces David, estás haciendo todo junto. Porque todo lo que gestionemos desde el alma es pesado. En el espíritu todo se administra desde la paz. Desde la paz. Usted va a administrar muchas cosas y mucha gente y va a servir de muchas maneras y lo va a hacer en paz desde la mente de Cristo. Ahora, la segunda operación de la mente de Cristo es sabiduría. Alguien diga conmigo sabiduría. Segunda operación de la mente de Cristo. La primera operación dijimos que es poder. La segunda operación de la mente de Cristo es sabiduría. Él pone en orden todas las cosas con su sabiduría. ¿Sabe? Es increíble que yo le diga a Dios, ordena mi casa. Porque Dios me va a decir, ordena la voz. Gracias por su mente entusiasmada. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo no reservé la sabiduría para mí, para que dependas de mi sabiduría. Yo te di mi sabiduría en ti. Para que tú resuelvas las cosas desordenadas desde mi sabiduría. ¿Qué tiene usted en su mente? Mi hermano, no sé qué tiene usted en su mente, pero debería aprovechar la mente de Cristo en usted. Porque la mente de Cristo pone en orden todas las cosas que están desordenadas. Ahora, cuando usted escucha la prédica y la enseñanza, usted no se tiene que traumar con las cosas que debe corregir. ¿Nunca sintió que nunca le da la medida? ¿Nunca se sentó en un culto y escuchó una predicación y dijo, no, ya estoy para los caños? Una expresión argentina. Yo pienso que vine, que estaba bien, ahora me doy cuenta que no estoy bien, que me falta mucho. Claro, pero si usted administra la palabra que oye desde la mente humana, usted se frustra. Si usted administra lo que oye desde la mente de Cristo, usted tiene esperanza de que lo que está en usted va a poner en orden todo lo que está desordenado a su alrededor. Por eso yo necesito oír la palabra desde la mente de Cristo. Desde la mente de Cristo yo me voy del lugar diciendo, Señor, gracias, porque yo no tengo ni idea cómo vas a ordenar todo esto, pero lo vas a hacer vos en mí. Y eso es operar desde la sabiduría de Cristo. Y segundo, todo lo que Dios te dio tiene carácter de extensión. No estoy hablando de sobrepeso. No puntualmente en esa área, pero todo lo que Dios nos dio. ¿Alguien puede levantar las manos al cielo y decir, todo lo que Dios me dio tiene poder de extensión, tiene carácter de extensión, se extiende, se extiende. Por eso es que en la medida que la mente de Cristo va operando en nosotros, todo lo que tenemos nos parece chico. En la medida en que va creciendo la operación de la mente de Cristo, todo lo que tenemos nos parece chico. Cuando la mente de Cristo comienza a crecer, usted llega a su casa y usted siente que su casa está chica. Está ministrando a una cantidad de personas y dentro suyo usted siente que es poco. Y usted tiene 100, 200, 50, 30 personas, pero usted aquí adentro tiene algo. ¿Sabe qué es eso que se está moviendo? Es sabiduría. Sabiduría tiene carácter de extensión. Por eso cuanto más crece la mente de Cristo en usted, usted más querrá extenderse. Hermano, no se olvide lo que voy a decirle. Los días que vienen, su descendencia se va a extender a la derecha y a la izquierda. Si Julio llegó a naciones,
Eugenia, si Julio llegó a naciones, sus hijos van a llegar a las galaxias. Porque de generación en generación, la mente de Cristo que se perfecciona busca extensión. La mente de Cristo nunca es estrecha. Por eso debo entender Isaías 54 desde el Nuevo Pacto. Isaías 54 no fue dada para el Antiguo Pacto. Está en el Antiguo Testamento, pero pertenece al Nuevo Pacto. Porque Isaías 54 habla de un matrimonio. Yo seré tu marido, yo soy tu hacedor. Está hablando de un marido, de una mujer casada pero que no tiene hijos, de una mujer desamparada que debe extender porque ahora el marido viene. ¿Me está siguiendo? Diga conmigo, el marido viene y hay que extender. Porque si viene el marido, vienen los hijos. Si el marido viene hay que extender. Isaías 54 dice, prepárate a extenderte porque yo tu marido estoy viniendo. No seas escasa. Extiende, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas porque te extenderá. Si el marido viene, te vas a extender. Si el marido viene, te vas a extender. Necesito la ayuda de los 3 galanes de la iglesia, por favor. Si pueden venir, muchísimas gracias. Esta parte va a estar espectacular. Ayúdenme porque si esto sale bien, el pastor se casa. ¡Wow! ¡Wow! Eso es el poder de la mente de Cristo, ¿eh? Bueno, venga para aquí, mi hermano. Voy a usarlo de cuerpo. Diga conmigo cuerpo o carne. Voy a usar de espíritu, vida de Cristo. Voy a usar de alma. Qué almota, ¿no? No, pero necesitaría una señorita acá. Puede sentarse. ¿Puede ayudarme, señora, por favor? Gracias. Por favor, pastor, entienda que esto es una alegoría. Cuando Pablo habla de matrimonio en Romanos y en Corintios, no está hablando de matrimonio. Cuando Pablo está hablando en Corintios y en Romanos, lo que está hablando es con quién se casa la mujer. ¿Está listo? ¿Podemos? Diga conmigo, el alma debe morir. Siempre. O muere para la carne o muere para el espíritu. Pero el alma tiene que morir. Como la película Romeo tiene que morir. Perdón, se me saltó una chaveta. Se me escapó. El alma tiene que morir. Ahora, ¿qué significa morir? Separar. Y lo que dice Pablo es que la mujer sin Cristo está casada con el cuerpo. ¿A quién se somete el alma? Escuche, ¿a quién se somete el alma? A los deseos del cuerpo. Bueno, vamos a hacer una cosa, anda para sentarte, deja que venga el esposo porque va a ser muy difícil esta parte. Sí, ahora sí le gustó. Después vamos a tener que cambiar y va a tener que ser de espíritu también porque si no vamos a tener problemas. Sí, ahora, el alma, cuando el alma gobierna, el alma obedece a los sentidos del cuerpo porque está casada con el cuerpo. Al estar casada con el cuerpo, ella está muerta para el espíritu. Y a esto se refería Pablo, de que el alma debe morir. Ahora viene intimidad con Dios. El pastor predica. El espíritu que estaba muerto ahora resucita. ¿Qué hace el espíritu? No, pero pasa eso. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo no la quiere soltar. ¿Con quién trabaja el cuerpo? El cuerpo trabaja con otro personaje que ahora sí me vas a ayudar. Venga, por favor. El cuerpo trabaja con Satanás. Expliqué que era una alegoría. ¿Qué es lo que hace el cuerpo?
El cuerpo trabaja con Satanás. Satanás y el cuerpo, Satanás y la carne, son exactamente socios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás hace que sean seducidos los sentidos naturales del cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás trabaja con el cuerpo. Por lo tanto, mientras el alma se maneje bajo los deseos del cuerpo, Satanás tiene influencia. No dominio, pero sí influencia. Y extravía de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Tiene que pasar que el Espíritu resucite. Y para eso solo puede resucitar si alguien en el Espíritu le ministra. Porque un predicador del alma lo único que hace es alimentar al alma con los deseos del cuerpo. El cuerpo quiere tener dinero para mostrarse. Y un predicador del alma alimenta los deseos de la carne. Que todos vean cómo Dios te prosperó. No, hermano. Que tu carácter sea lo necesario para que los demás vean cómo Dios te cambió. Que sea tu carácter. Por eso Dios no está buscando resultados, sino frutos. Claro que lo demás viene porque es parte del kit, del combo, pero no es la razón correcta. No es alimentar el alma para que el alma diga, ay, qué bien que me siento con este predicador. Y entonces están conectados, alma, cuerpo y Satanás. En la primera de cambio, Satanás le mete un deseo al cuerpo. ¿Y sabe qué hace el cuerpo? Le dice al alma, como estás casada conmigo, tenés que hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que habla Romanos capítulo 6, cuando nosotros obedecemos a la carne. Ya no pertenecemos más a la carne para obedecer a la carne. Ahora pertenecemos a Cristo para obedecer a la vida del Espíritu. Ahora viene la revelación. ¿Y la revelación qué comienza a hacer? La revelación comienza a cortar acá. ¿Podés estar un momento? Sé que te cuesta mucho. ¿Podés estar un momento con él? Para los que van a ver el video, es el marido. ¿Qué hace la revelación? La revelación comienza a cortar. A cortar, a cortar, a cortar. Y ahora lo que opera en él, en el Espíritu de Cristo, comienza a traer al alma a sumisión. Cuanto más se corta por revelación, lo que está en el Espíritu, que es la vida de Cristo, porque el que se une a un Espíritu, el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Entonces la revelación viene, digamos que yo soy Cristo, en el Espíritu de Él. La revelación viene y yo comienzo a funcionar ahora. ¿Para qué? Para traer al alma para acá. Ahora tenés que morir para el cuerpo. Ahora tenés que morir para los deseos carnales. Ahora tenés que morir, porque cuando morís para Él, vivís para Él. Y entonces, lo que el alma antes vivió para la carne, ahora lo vive para el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Gálatas capítulo 2, verso 20. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes, escuche, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué había que pelear por la fe? Porque la fe no es algo, la fe es alguien. La fe del Hijo de Dios, la fe es Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Qué significa contender por la fe? Es contender por Cristo. Lo que antes vivía en la carne, ahora ya no lo vivo más. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acá hubo una muerte, separación. O el alma está muerta para la carne, o el alma está muerta para el espíritu. ¿Y quién es el alma? El alma soy yo. Por lo tanto, yo tengo que decidir si voy a vivir para el cuerpo o si voy a vivir para el espíritu. Si vivo para el cuerpo, no tengo dominio, soy esclavo de los deseos.
Si vivo para el Espíritu, tampoco tengo dominio, porque soy esclavo del Espíritu. De cualquier forma, el alma siempre es esclava. Esclava de los malos deseos o esclava de los deseos del Espíritu. Es aquí donde entendemos Romanos capítulo 6. Es aquí donde comprendemos Romanos capítulo 6. Ahora, aquí soy esclavo por imposición. Aquí soy el esclavo de la oreja horadada, el esclavo por amor. Aquí el cuerpo me esclaviza. Aquí yo me dejo señorear. Aquí es donde yo digo, Señor, no tienes que hacerme esclavo, yo me hago esclavo por amor de tu nombre. Y eso era el esclavo de la oreja horadada, aquel esclavo que en el tiempo del jubileo podía decidir no servir más al amo, pero si decidía quedarse, tenía que ir a una puerta, al marco de una puerta, colocar un clavo y con la puerta clavarse el clavo de tal modo que el clavo traspase la oreja. Y a eso se le llamaba el siervo horadado por amor, el esclavo horadado por amor, traspasado por amor. ¿Sabe qué somos nosotros? Nosotros no somos esclavos por imposición. El señorío de Cristo no está por imposición sobre mí. El señorío de Cristo está porque Él me amó, me dejé seducir y hoy soy siervo por amor. Por eso que para entender señorío hay que entender la gracia. Nadie entiende el señorío si primero no entiende la gracia. Por eso es que para algunas personas, llamada alma, les cuesta mucho entender la voluntad de Cristo. Porque humanamente es imposible que Él nos pueda gobernar, porque Él solo gobierna por amor. Él gobierna en amor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? ¿Podemos tener unos minutos más? ¿Creen que es posible o podemos parar? Lo que ustedes consideren. Yo estoy bien, pero quiero saber si ustedes están bien. Podemos continuar. Ustedes vayan viendo cómo se va construyendo, porque en realidad lo que creo y espero en el Señor es que mientras vamos hablando, la revelación opere para volvernos más exactos en la vida del Espíritu, para ser más entendidos en la vida del Espíritu. Ahora, déjeme decirle algo. Este individuo, este personaje, alegóricamente hablando, no tiene influencia en la vida del Espíritu. Este individuo no tiene cómo afectar la vida del Espíritu. Por eso la Escritura dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y segundo, el que es nacido de Dios, el maligno no le puede tocar. Porque el maligno no puede tocar el único lugar que es impenetrable para el enemigo. ¿Sabe cuál es el único lugar impenetrable para el enemigo? El Espíritu. Por eso quien vive en el Espíritu es intocable, es imparable, no lo pueden detener. El enemigo no puede atacar el Espíritu, es imposible atacar a un hombre espiritual. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida. Porque el enemigo no puede tocar a la gente espiritual. ¿Cuántos pueden decirme amén? El enemigo no puede tocar a gente espiritual. Lo que sí puede tocar es a gente carnal. Cuando un hermano dice, ay, ¿cómo me está dando el diablo? Lo que tiene que definir allí es descubrir que no es el problema lo que el diablo le está haciendo, sino en qué lugar está viviendo. Si está viviendo en el lugar del alma, el diablo le está dando. Si está viviendo en el espíritu, jamás tendrá esa declaración. Ningún hombre espiritual le atribuirá ninguna batalla al enemigo, porque desde la mente de Cristo Satanás está vencido. Pastor, después usted va a corregir toda esta locura, pero déjeme decir lo siguiente. ¿Sabe quién no se va a enojar? ¿Sabe quién vive en guerra espiritual? Vive en guerra espiritual la señora llamada alma que está casada con el cuerpo. ¿Por qué? Y déjeme mostrárselo. Porque la señora alma casada con el cuerpo es
enemiga de Dios. Cuando ella está casada en el Espíritu, es enemiga del diablo. Pero no el diablo enemiga de ella. Y ahora se lo voy a explicar, porque no es lo mismo que yo sea el enemigo del diablo a que el diablo sea mi enemigo. Ojo, Dios no llama al diablo mi enemigo. El diablo llama a Dios enemigo. Porque para que el diablo sea enemigo de Dios tiene que estar a la misma altura que Dios. Señores, y para Dios el diablo ya fue vencido. ¿Cuál es? Y quiero fortalecer tus convicciones en el Espíritu, porque hay cosas que no supiste explicar. Pero ¿por qué te cerraste tanto a la guerra espiritual? A la iniquidad y al merequetengue de todo eso. Porque eso lo que hacía era querer resolver al hombre carnal en el alma. Escuche, escuche, pero déjeme mostrarlo por la palabra, porque todo lo que estoy diciendo está en la palabra, todo. ¿Cuál es el problema? Mientras el creyente vive en el alma y tiene los deseos de la carne por gobierno, el enemigo está permanentemente allí, porque él anda buscando a quien devorar. Si te encuentra en el espíritu no te toca, no te ve, no te puede olfatear. Si te encuentra en la carne, sí. Por lo tanto, ese hermanito, esa hermanita que ora mucho y que ve demonios por todos lados, escuche, por favor, no estoy ironizando, quiero traer luz. No estoy ironizando, no le faltaría el respeto a ninguno de mis hermanos, por amor de Dios. Pero esa hermanita y ese hermanito que ve diablo por todos lados, lo que necesita es romper la alianza con la carne y unirse en la vida del Espíritu, porque en la vida del Espíritu el diablo nunca será un problema. En la vida del Espíritu el diablo está vencido. Escuche, o funciona la mente de Cristo o funciona la mente de ella. Desde la mente de Cristo, ¿cómo se ve aquel desgraciado? Alegóricamente. Hermano, desde la mente de Cristo, ¿cómo se ve aquel desgraciado? No, dígalo fuerte. ¿Y por qué todavía sigue diciendo el diablo me estorbó, el diablo me luchó, el diablo me impidió? ¿Por qué? Porque hay mucha alma, mucha carne. Ese desgraciado, alegóricamente, para los que viven en el Espíritu, ya está vencido. En el Espíritu pisotearás y aplastarás escorpiones y serpientes. En el Espíritu. Yo sé todos los versículos que ya está tirando usted en su mente porque yo lo hubiera tirado en lugar suyo. ¿Y qué hacemos con esto? Ya va, tranquilo, tenemos 3 días para construir el pensamiento. El diablo en Cristo es un asunto resuelto. Porque no existe tinieblas que se resistan a la luz. Y la luz no está en el alma. ¿Dónde está la luz? ¿Cómo es llamado Dios? Padre de las luces. ¿Y cómo es llamado Dios? Padre de los espíritus. ¿Dónde está la luz? En el Espíritu. Quien vive en el Espíritu derrota a este desgraciado, alegóricamente. Quien vive en el alma vive en tinieblas. Por lo tanto, el enemigo tiene ataques. ¿Qué hago con los libros de Meme? Haga lo que quiera, pero déjeme decirle algo, viva en el Espíritu. Porque la iglesia no puede avanzar pensando en demonios. La iglesia no puede avanzar pensando en principados. La iglesia no puede avanzar pensando en los brujos, en los hechiceros. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle algo. La gente espiritual no se preocupa por el diablo, pero la gente espiritual sabe que el diablo sí se preocupa por él. Señores, dejémonos de preocupar por el diablo y que él se comience a preocupar. Porque quien está pisando el territorio es la luz de Cristo en la vida del Espíritu. ¿Por qué le atribuimos tanta responsabilidad al enemigo? Porque la enemistad de la mente necesita ser enriquecida con la vanidad de la mente. La enemistad trabaja con la vanidad.
Diga conmigo, necesito un enemigo para enorgullecerme. Necesito un enemigo para victimizarme. Enorgullecerme o victimizarme son dos resultados de la vida del alma. ¿Sí o no? Entonces necesito un enemigo. Necesito un enemigo. El alma o se enorgullece o se victimiza. Cuánta lucha que tengo. Cómo me está atacando Satanás. Me está dando por todas partes. ¿Sabe cómo se llama eso? Vanidad de la mente. Operando en términos de victimización. No sabe el principado que acabo de derrotar. Se me levantó un principado, tenía una figura de dragón y le pone 11 cuernos para ser más que Apocalipsis. No, porque si vamos a enorgullecernos bien. Y no tenía dos cuernos, tenía 4 cuernos. Y no tenía una cola, tenía 2 colas. Y le inventamos más, porque la vanidad de la mente necesita enorgullecerse a través de vencer enemigos. ¿Me deja decirle algo? Colosenses capítulo 2 dice que los enemigos fueron derrotados, exhibidos y publicado su derrota. ¿Y nosotros qué hacemos? Los levantamos como si todavía estuvieran. La gente del Espíritu sabe que existen principados, saben que existen potestades, pero la gente del Espíritu sabe que la preocupación no es de ellos, sino de los otros. Vamos a ir construyendo el pensamiento de quiénes somos. Simplemente lo dejo porque lo voy a compartir mañana a la mañana. Si viene lo compartimos juntos y si no, se lo comparto al pastor. En el Espíritu ya no solo hago la voluntad de Dios. En el Espíritu me vuelvo la voluntad de Dios hecha carne. Porque ya no vivo yo. Ya no hago la voluntad de Dios. Ahora soy la voluntad de Dios hecha carne. Mañana vamos a explicar esto y se lo dejo así como para que venga porque soy un herético, ¿no? Porque a veces, después se lo cuento. ¿Estamos bien? El alma está en conflicto, la veo. Está en conflicto. La veo, pero se termina, hoy se termina, hermana, hoy se termina. No, sí, él está. ¿Qué es lo que pasa cuando ella comienza a venir a la vida del Espíritu y ahora funciona la mente de Cristo? ¿Cómo funciona la mente de Cristo? Diga conmigo, paz. ¿Cuál es la señal de la sabiduría de Dios? ¿Hablar bien o tener paz? Santiago capítulo 3. La paz que sobrepasa. No, si me conoce toda la prédica. ¿Qué es lo que pasa cuando se une el alma con el espíritu y ahora el alma se somete al espíritu? Opera la paz. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Quién va a aplastar a Satanás? ¿El Dios de guerra o el Dios de paz? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Cuando en ella opera la mente de Cristo, ella está en paz y no tiene enemigos, porque para el que está en paz, el enemigo ya está debajo de sus pies. ¿Volvemos? Volvemos. Cuando ella ya no opera con los deseos de la carne, ahora opera con los deseos del Espíritu, la mente de Cristo, se produce algo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es un asunto de gobierno, no de sentimiento. La paz es un asunto de gobierno, no de sentimiento. La paz ahora está gobernando. ¿Cómo ve ella alegóricamente? Debajo de los pies, desgraciado, debajo de los pies. ¿Sabe cuál es el único lugar del diablo en los hombres y mujeres espirituales?
debajo de la planta de los pies. Es el único lugar que le corresponde. Es el único lugar. ¿Sabe dónde Él tiene influencia? Él solo tiene influencia con aquellos que todavía están atrapados con los deseos de la carne. Por eso que este es un tiempo de definiciones. Si voy a vivir en los deseos de la carne o si voy a vivir en el Espíritu. Porque si vivo en el Espíritu tengo un arsenal del cielo depositado dentro mío. Tengo un arsenal dentro mío. La iglesia fue creada en el corazón de Dios para ser imparable. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Guatemala tiene esperanza en la generación del Espíritu. Latinoamérica tiene esperanza en la generación del Espíritu. Mire, déjeme decirle algo. Los próximos días usted y yo vamos a trabajar mucho en la palabra de Dios. Quiero cerrar con esto para no ser gravoso, aunque tengo tanto y recién estamos calentando los motores, pero vamos a... ¿Cómo funciona el alma? ¿Me permite explicarlo para poder cerrar? El alma funciona de esta manera. Cuando está unida al cuerpo, se nutre de todo lo que la rodea. El alma, cuando está pegada al cuerpo, está casada con el cuerpo, aún siendo creyente, se nutre de todo lo que la rodea. Entonces hay que decirle al alma, alma, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y yo he puesto eternidad en tu espíritu, no he puesto eternidad en tu cuerpo. Esto va a pasar. Ninguno de los problemas de hoy son eternos, solo mi gobierno es eterno. Por lo tanto, tienes que entender lo que te estoy diciendo, que el alma se nutre del exterior, el espíritu se nutre de Cristo. ¿Puedo repetirlo? El alma se nutre del exterior y el espíritu se nutre de Cristo. ¿Se acuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 15? El primer hombre, Adán, alma viviente. El segundo hombre, espíritu vivificante. ¿Cómo funcionaba el primer Adán? Alma viviente. ¿Cómo funciona el alma? Cuando está unida al cuerpo, tiene todo que ver con lo que pasa a su alrededor. En la vida del espíritu no tiene nada que ver lo que pasa a tu alrededor. El alma se alimenta de lo que viene de afuera, el espíritu se alimenta de lo que viene de adentro, de Cristo. ¿Me está siguiendo? ¿Con quién trabajó la ley de Moisés? ¿Con el espíritu del hombre o con el alma del hombre? Con el alma. La ley trabajó desde afuera, porque ¿cómo recibe el alma las cosas? Desde afuera. Por lo tanto, Moisés sube al monte Sinaí y la gloria operó por fuera. En el espíritu, la gloria no está por fuera. En el espíritu, la gloria está por dentro. Los días que vienen, si usted me permite, vamos a ver cuántas canciones cantamos en el alma y cuántas canciones cantamos en el espíritu. Las canciones son un asunto demasiado serio. Canciones dirigen naciones. Canciones dirigen naciones. Canciones se han vuelto profecías para naciones. Canciones han depravado naciones. Estilos musicales, canciones han sido como un decreto profético del infierno para marcar el destino de naciones. Canciones no es inocente. Por eso toda nación tiene un himno. Canciones tienen que ver con destino. Los próximos días tendremos que rever si estamos cantando en el alma o si estamos cantando en el espíritu. En el antiguo pacto, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios.
¿En qué encontraba razón de adoración el alma? En los beneficios. El alma necesita recibir algo para alabar. El espíritu necesita conocer a alguien para adorar. El alma necesita recibir cosas para poder alabar, porque el alma se alimenta de lo que está afuera. Por lo tanto, la gloria de Dios era algo ambiental. La presencia de Dios era algo ambiental. ¿Cuántos creen que Dios nos está llevando al huerto del Edén otra vez? ¿Cuántos creen que Dios nos está llevando de nuevo al huerto del Edén? ¿Cuántos no creen que Dios nos está llevando de nuevo al huerto del Edén? ¿Cuántos no creen nada? Hermano, pasemos por ignorantes 5 minutos, pero no seamos ignorantes toda la vida. Oh, Dios nos está llevando de nuevo al huerto del Edén. ¡No! No, y 1000 veces no. Porque en el huerto del Edén Dios visitaba. En tu espíritu Dios vive. Yo no quiero volver al huerto, porque en el huerto Dios me visitaba. Señor, visítame con tus manos de amor. Es tan romántico, pero es en el alma. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que nunca terminamos de establecernos en el Cristo poderoso que tenemos dentro. Porque una iglesia que siempre está esperando algo de afuera nunca se termina de descubrir con lo poderoso que tiene dentro. Cada vez que tengo que invitar a Dios, estoy anulando que Él ya está dentro mío. ¿Qué hago cantando ven Espíritu Santo sobre mí? ¿Qué hago si Él ya está en mí? ¿Sabe? El alma necesita manifestaciones externas. El Espíritu necesita revelación. ¿Cuál es la adoración del Espíritu? La adoración del Espíritu es aquella que lo muestra a Él como Él es. Él es santo, Él es poderoso, Él es justo. La adoración del Espíritu no es yo quiero adorarte. ¿Qué me importa a mí si vos querés adorarle o no querés adorarle? Si yo no tengo relación con el alma, no es lo que vos querés, es lo que Dios quiere. Esta generación necesita conocerlo. Esta generación necesita conocerlo. Esta generación necesita conocerlo. Y necesita canciones inspiradas del Espíritu que lo muestren a Él, no lo que nosotros queremos. Hermano, si usted me permite, mañana hablaremos fuertemente del antiguo pacto y nuevo pacto. Porque el nuevo pacto tiene un alto precio llamado el nuevo pacto en mi sangre. El precio del nuevo pacto fue muy grande, porque el precio del nuevo pacto fue el cruce del alma al espíritu. El pacto al que nosotros pertenecemos no es al pacto del gobierno del alma, no es lo que yo quiero. Yo quiero adorarte. Hoy puedo querer adorarle, mañana no le quiero adorar. No le adoro porque quiero, lo adoro porque se me reveló. Jesús lo dijo muy claro. El Padre no está buscando que le adoren en el alma. El Padre está buscando que le adoren en espíritu. Alguien diga conmigo en espíritu. Él no acepta otra adoración que no sea en el espíritu. Él no acepta otra adoración que no venga del espíritu. Por eso es que habrá muchos cambios los días que vienen. ¿Cuántos dicen amén? Pero no cambios en la perspectiva de crítica. Habrá en el cambio de decir, Señor, ¿esto es del espíritu o es del alma? Porque una iglesia que vive en el alma es improductiva, pero una iglesia en el espíritu es altamente productiva. Confirmados en la fe del Hijo de Dios, aumentaban en gran número. Para algunos, hagámoslo así nomás y está todo bien. Para otros no. Otros no podemos cometer el error de seguir viviendo en el alma. Queremos entrar a una dimensión mucho más profunda de la vida del Espíritu. Y hermano, habrá cosas que cambiar los días que vienen que fueron buenas, pero no pertenecen a nuestro pacto. Habrá cosas que cambiar que vimos bendición, pero tendremos que cambiarla porque no pertenece al pacto con el que Dios decidió relacionarse. El nuevo pacto es demasiado importante
Porque el nuevo pacto al Padre le costó sangre. El nuevo pacto al Padre le costó la vida de su Hijo. ¿Para que sigamos viviendo en el alma? No. Porque Él sabe que si vivimos en el alma, vivimos bajo los malos deseos y el enemigo nos puede engañar. ¿Sabe? Pablo dice, y cierro para que oremos, Pablo dice, toleradme un poco de locura. ¿Sabe cuándo pide eso Pablo? Una sola vez. ¿Sabe cuándo pide toleradme un poco de locura? Cuando él tiene que mostrar el celo que tiene por la iglesia. Él no estaba desequilibrado emocionalmente. Lo que él está diciendo, no podemos presentar a una virgen pura si termina siendo extraviada en sus sentidos por la serpiente. Toleradme un poco de locura porque necesito presentarla a ella como a una virgen pura, a Cristo. ¿Saben quién es Eva en el nuevo pacto? Eva en el nuevo pacto es el alma. Eva en el nuevo pacto es el alma. Casada con el primer Adán, muerta para el postrer Adán. Casada para el postrer Adán, muerta para el primer Adán. ¿Por qué tenía tanto celo Pablo? Porque él sabía que la única que podía quitar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo era que ella viviera en el alma, en los deseos de la carne. No se va a extraviar ninguno que esté unido a la vida del Espíritu. Ninguno se va a debilitar. Ninguno se va a apartar. De los que viven en el Espíritu son inquebrantables. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos en el mismo espíritu de fe. ¿Puede tomar la mano de su hermano y declarar esta palabra? Hablamos en el mismo espíritu de fe. Tome la mano bien fuerte. Hablamos en el mismo espíritu de fe. No dice hablamos en la misma alma de fe. ¿Dónde opera la fe? En el espíritu. ¿Cómo es tu nombre? Lawson. Lawson, habrá canciones que Dios te va a dar que van a activar el espíritu de los santos. Gente después de escucharte dirá, no cambió mi realidad, pero algo cambió en mí. Porque no sos un motivador en las canciones, sos un inspirador profético en el espíritu de la gente. Hay demasiados cantantes almáticos que le están haciendo daño al cuerpo de Cristo. Cantantes almáticos que están conectando a la iglesia con la serpiente. Que después de escucharlo, su alma está en el lugar más alto y la serpiente los cautiva con maquinaciones. Dios está clamando por adoradores que adoren en espíritu, inspiradores del espíritu, activadores de la fe en el espíritu de los santos. ¿Sabes qué pasa con tu padre? Tu padre no canta para motivar a nadie. Él es un inspirador en el espíritu de la gente. Por eso Dios lo levantó como lo levantó. Y esta es una generación y esta es una casa que no puede alimentar lo que Dios quiere crucificar. Que en esta casa no se levanten predicadores motivacionales, sino inspiracionales. Que no se levanten educadores del alma, sino activadores de la mente de Cristo en la vida de la gente. Que cuando la gente te escuche, más de Cristo se libere en ellos. Esta es una casa de la cual Dios se ha placido llamar la casa de luz. Dios se ha placido. Y por favor, entiendan lo que digo hoy, y se los digo pidiendo que toleren un poco de locura, porque la gente del alma aquí no podrá resistir mucho tiempo. La gente que quiere hacer con la iglesia lo que quiere no podrá durar mucho tiempo aquí. Lo digo con dolor, porque en un lugar donde Dios gobierna no hay espacio para que el alma gobierne. ¿Sabe? Este es un lugar que reúne a crucificados. Este es un lugar para muertos. Este es un lugar para los que han llevado todos sus deseos a la cruz y le dicen al cuerpo, no tenés poder sobre mí. Y le dicen a Satanás, estás vencido debajo de mis pies, porque solo respondo a un solo marido. Mi marido se llama Cristo Jesús,
que opera en la vida del Espíritu.